Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Ingenialo. Seguimos con Autodesk Inventor 2017. En la primera parte de este vídeo vamos a ver detalles de configuración de los planos. En la segunda parte vamos a introducir algo sobre la confección de los cajetines de nuestros planos. El tema ya no puede ser más práctico, porque ya sabes que los planos son el resultado inmediato de nuestro trabajo de diseño. Estoy seguro que te va a interesar este tema, pues vamos con la portada y empezamos. Para empezar con el tema de configuración de planos, vamos a abrir este que tenemos en la página de inicio y que es el plano en el que hemos estado trabajando en vídeos anteriores. ¿Veis estas aplicaciones que se están cargando, estos complementos, cargando sistemas, cargando simulación, cargando presentaciones, herramientas adicionales? Todo esto que pone aquí debajo. Todos estos complementos que se cargan cuando abrimos el primer archivo, si tenemos un equipo que no ande muy sobrado de procesador y memoria RAM, pues sería conveniente no cargar todos estos complementos que en realidad ahora no vamos a necesitar. Porque bueno, pues todas esas cargas consumen recursos del equipo. Si marcáis aquí en equipo, botón derecho y propiedades, pues veis las características del equipo. Yo tengo un i5 con 1,8 GHz y con 12 GB de RAM y no le sobra nada. Pues para no sobrecargar el equipo con estos complementos que os comentaba, pues lo que podemos hacer es desactivarlos, decirles al programa pues que no los cargue por defecto. ¿Cómo lo hacemos esto? Bien, nos podemos ir aquí a herramientas o a entornos. En herramientas veis que sale este signo más de complementos y en entornos sale el complementos también, es lo mismo. Aquí tenemos toda una serie de aplicaciones que de forma automática están cargadas. Lo que necesitamos es que unas cuantas de ellas, prácticamente todas, estén descargadas. No hacen falta porque son pues como generadores de estructuras, eco de materiales, el Inventor Studio, el intercambio de archivos BIM para Revit y programas de la serie, análisis de tensión, simulación dinámica. Todos estos temas los iremos viendo en vídeos posteriores, pero ahora no nos hacen falta. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es decirle al programa que no los cargue de forma automática. Vamos a dejar únicamente lo que es el aprendizaje interactivo y se lo dejamos, y todos los demás podemos desmarcar. Le decimos que no los cargue automáticamente. Naturalmente ahora ya están cargados, necesitamos reiniciar el programa para que esto surta efecto. Vamos a comprobarlo simplemente pues cerrando y lo volvemos a arrancar. Bien, una vez que ha arrancado el programa, pues probamos entonces a abrir el mismo archivo y veis aquí abajo pone cargando presentaciones, cargando presentación y nada más, no carga nada más y ya inmediatamente abre el archivo. Bueno, pues son unos segundos que ganamos a la hora de abrir el archivo, pero aparte de eso son recursos de memoria RAM que estamos ahorrando. Bien, ya recordaréis que este archivo de planos, que en este caso pues tiene 3 hojas, esta del ensamblaje explosionado, esta de una que cogimos como ejemplo y esta primera que hicimos en los primeros vídeos, bueno, pues están con las opciones por defecto. Entonces las opciones por defecto pues dejan mucho que desear. Si por ejemplo hacemos un zoom, vemos que las líneas de referencia de las cotas pues son más anchas, tienen más importancia que lo que son las aristas principales. Después pues hay una serie de decimales que no tendríamos que tener aquí porque son milímetros y no nos hace falta esa precisión, y desde luego los ceros a la derecha los vamos a suprimir. Pero lo más importante de todo es que tengamos la diferencia de las aristas principales, que eso es fundamental, con las líneas de referencia de las cotas, porque esto si no se presta a confusión. Después vamos a ver temas también de cómo configurar distintas referencias del cajetín. Bueno, en primer lugar, para configurar lo que son las cotas podemos hacerlo de varias maneras. O bien, si nos posicionamos encima de una de las cotas, apretamos el botón derecho y decimos editar estilo de cota. Esto nos llevará al editor de estilos y normas, biblioteca, lectura, escritura. Y por defecto, que es la cota que estamos editando, pues nos pondrá aquí por defecto ISO. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener activado lectura escritura para el proyecto. Si no es así, pues os puedo decir que lo podéis cambiar aquí en la página de inicio cuando no tengáis ningún archivo abierto, y nos vamos aquí a proyectos, y aquí cuando veis usar biblioteca de estilos, pues lo tenéis que tener como lectura escritura. Si solo tenéis como lectura, pues tenéis que cambiarlo, tenéis que apretar el botón derecho y entonces pues lo ponéis a lectura escritura. Ahora lo tenemos como lectura escritura, por lo tanto nos permite editar los estilos de la biblioteca de estilos. Vaya. Bueno, pues lo que os decía, si estamos en este plano y queremos editar este tipo de cota, porque pues queremos hacerla pues con otro color, que las líneas de referencia estén un poco separadas, bueno, pues tampoco es que vayamos a hacer todos los cambios hoy, pero que sepamos que se pueden hacer todos los cambios que queráis a vuestro antojo.
Bueno, pues una vez que tenemos ese estilo abierto, podemos irnos aquí a la precisión que queremos. Son 2 decimales, lo podemos dejar en 2 decimales, no hay ningún problema, pero le quitamos lo de los ceros finales para que no nos salgan. Después podemos repasar las distintas ventanas, las unidades son milímetros, el separador decimal comas, en las unidades alternativas serían pulgadas, que no vamos a utilizar. En visualización la podemos hacer por capa, ya le cambiaremos el color a la capa. Y después aquí en las líneas de referencia de las cotas tenemos que tener esta distancia B, un desfase al origen, pues con una distancia, porque es que si no se nos juntan con las aristas principales y se presta a confusión, aunque sea distinto color, pues se presta a confusión. Entonces le vamos a dar 2 milímetros de separación. En este caso la separación de C, que sería el texto hasta la arista, lo podemos dejar en 0,8 sin ningún problema. El espaciado D, que sería distancia entre las cotas, está bien a 6 milímetros, y si viéramos que en algún caso pues se apelotonan las cotas y parecen muy juntas, pues las separaríamos. Y el desfase desde la primera cota hasta la pieza lo dejamos en 10. El texto pues nos parece bien, texto de norma ISO, que aquí lo podríamos editar, pero bueno, lo dejamos así. La tolerancia, hablaremos todo un tema o varios vídeos de tolerancias, en este caso no modificamos nada. Las opciones de las cotas, pues en principio vamos a quedarnos con estas por defecto, me parece que no tenemos que modificar, creo que ninguna ahora. Y en las notas sí podemos dejarla por ahora igual, simplemente vamos a hacer ese cambio para ver, se han separado las líneas de referencia, se han separado de las aristas de la pieza, entonces da mayor claridad. Pero también necesitamos que fuera de otro color, otro grosor también. Entonces esto como lo hacemos, si pulsamos una vez y nos vamos a anotar, a la pestaña de anotar, vemos aquí que tenemos las cotas, se guardan en una capa que se llama cota ISO. Bueno, pues nos vamos a editar las capas, entra otra vez en el editor de estilos y entonces nos vamos a cota ISO, y en cota ISO veis tenemos un grosor de 0,25 que lo podemos cambiar, le podemos poner 0,01, si no nos sale por defecto ahí pues lo tecleamos 0,01 y le podemos poner también el color que queramos, pues un color que resulta bastante bien pues es el rojo. Vale, le damos a guardar y cerrar, y simplemente que hagamos un movimiento en el plano veremos que ya nos cambia. Veis, las cotas están más limpias. Después otra de las cosas que podemos modificar son las marcas de centro, como puede ser en este. Tenemos esta marca de centro que la tenemos en el mismo color que las aristas. Si nos vamos aquí vemos que las marcas de centro están en una capa que se llama marca de centro. Nos vamos también a editar las capas y nos vamos aquí a marca de centro, le ponemos un color azul y le podemos cambiar también el grosor, le ponemos el mismo que en las líneas de las cotas, 0,01. Ahora, ¿qué otro cambio parece que nos hace falta aquí? Podemos coger nuestras aristas vistas de las piezas, las aristas principales, que veis que por defecto están aquí según norma visible ISO, o sea, visible ISO se llama la capa. Pues nos vamos otra vez a editar las capas y nos vamos aquí a visible ISO, que la tenemos en 0,18, le podemos dar 0,4 y aquí en visible fina le podemos dar 0,01. Ya veréis que después vamos a emplear esto. Vale, guardamos y cerramos. Ahora, algo ha variado. Cuando nosotros configurábamos, nos íbamos aquí en opciones de aplicación y cuando hablábamos de dibujo, teníamos en la configuración de grosores, configuración de grosor de línea, y teníamos mostrar grosores de línea por rango milímetro o mostrar verdadero grosores de línea. Bueno, pues aseguraros de que está marcada, mostrar verdaderos grosores de línea, porque si no solamente distingue cuando saltamos de 4 en adelante, o sea, todos los grosores menores de 4 los va a dibujar con este grosor, todos los grosores entre 4 y 8 con este otro, todos los de 8 hasta 1,2 y después todos los de 1,2 a infinito pues lo dibujaría con este grosor. Entonces es importante, por lo menos para que todos estemos viendo lo mismo, para que os coincida lo que vosotros veáis con lo que veáis en el vídeo, pues que tengamos aquí lo de mostrar verdaderos grosores de línea. Vale, pues una vez asegurado esto, le damos a aplicar, cerramos y ya tenemos pues nuestro plano un poquito más lógico, ¿no? Veis, aquí tenemos una medida de 7,07, es el mismo estilo que este, pero en este caso lo que estamos viendo es que no salen los decimales, aquí no salen porque son ceros, los ceros a la derecha no salen. Bien, pues todas las distancias, tanto el tipo de tamaño del texto como la separación que hay hasta la línea, todo esto lo podemos configurar. Bien, también podemos configurar lo que es esta vista, que por defecto viene el mismo grosor que en las vistas en 2D. Si comparamos
una con otra, veis que es el mismo grosor, tanto esta línea como esta. Entonces normalmente en las vistas en 3D, cuando mostramos un aspecto sólido de las piezas, lo que necesitamos en muchas ocasiones es que el estilo de línea pues sea distinto, que pueda ser un poquito más fino. Entonces esto lo podemos lograr marcando todas las aristas de una vista, y nos vamos entonces al estilo de la vista. Veis que es visible ISO, y entonces lo que podemos hacer es cambiarlo directamente a visible fina. ¿Os acordáis que cuando hemos editado en las capas hemos puesto en visible fina un grosor de 0,01? Pues entonces, para ver los cambios, si superponemos una sobre otra, os dais cuenta la diferencia de la que os estoy hablando. Entonces aquí se ve una línea muy finita, una arista muy fina, frente a estas otras. En referente a lo que son las vistas, ya veis que se pueden cambiar todos los parámetros que queráis, pero es importante que también hablemos algo del cajetín. El cajetín es muy importante y además es muy particular, porque en el cajetín vamos a dar la información que nosotros queramos dar, desde lo que es el propio diseñador o el propio autor del plano, si se somete a revisión, si es aprobado por otra tercera persona, la fecha de aprobación, la fecha de emisión del plano, el título, logotipo, infinidad de datos que se pueden poner en un cajetín y que tenemos que confeccionarlo a nuestro gusto, a nuestras necesidades. Bien, para poder confeccionar un cajetín, partimos de la plantilla ISO que nos viene por defecto y la podemos editar. Nos aparece el entorno de edición de boceto, al que ya estamos acostumbrados porque lo hemos utilizado en la realización de todas nuestras piezas. Veis que es un boceto cuyas aristas no están restringidas, porque todas aparecen en color verde. Podemos restringir alguna de ellas. Veis que todas las que son verticales, pues como están acotadas en función de la primera, pues todas se han puesto negras, y después si restringimos una de las horizontales, pues todo el boceto, todas las aristas aparecen ya de color negro, como que estuvieran restringidas. Para variar las dimensiones de todas estas líneas, de todo el boceto, pues podemos hacerlo simplemente editando las cotas, como cualquier boceto. Y después también lo que podemos hacer va a ser editar los textos. En relación a las líneas, también es importante que veáis que hay líneas que no van a salir. Por ejemplo, estas líneas que son de solo boceto, a veces se utilizan como referencias para pues poder restringir los distintos textos. Estas diagonales, por ejemplo, son líneas de solo boceto, no salen en el modelo real. Y veis que cuando presionamos una de ellas, cuando marcamos una de ellas, nos aparece aquí solo boceto. Si quisiéramos hacer una línea de solo boceto, pues marcaríamos una línea donde nosotros nos apeteciera, por ejemplo esta diagonal, que la fuéramos a utilizar para referencia, y esta línea le pondríamos que fuera solo boceto. Veis que da con la característica de solo boceto, la podemos tener mientras editemos el boceto de referencia, y cuando acabemos el boceto esta línea no aparecerá. De cara a lo que es la ejecución gráfica de lo que es el cajetín, no tiene mayor complicación que puede tener la edición de un boceto cualquiera. Podemos borrar e insertar las líneas que queramos. Hay otras entidades a la hora de confeccionar un cajetín, como son los textos de referencia a los distintos parámetros del documento. Estos textos que están con los símbolos de menor y mayor, donde coloquemos nosotros estos textos, van a aparecer los textos asociados, los datos asociados del documento en ese apartado. Para colocar cualquiera de estos textos, le damos a texto en una parte del boceto, y aquí buscaríamos propiedades del dibujo y todo este desplegable, que serán datos que nosotros vayamos a poder rellenar en el documento. Para a la hora de colocar un logotipo, que es importante, pues aquí cogeríamos una imagen, marcaríamos un espacio de imagen, un logo que nosotros tuviéramos por ahí donde lo tengamos. Es simplemente pues gestionar una imagen, colocarla en un sitio determinado. Podemos hacer otro cambio, borrar una serie de cuadrículas aquí para que no nos quede tan, simplemente pues el autor, la fecha, quitamos el aprobado. Esta en principio sería una modificación, que veréis que vamos a poder hacer las modificaciones que queramos, pero bueno, aquí tendríamos una modificación de un cajetín. Le daríamos a terminar boceto, y aquí nos daría la opción de desear guardar los cambios realizados en ISO. Le daríamos guardar como, y lo guardamos como cajetín nuevo, por ejemplo, o como queráis. Le damos a guardar. Vale, eso no significa que nos haya cambiado el cajetín en este plano, no, sino que lo tenemos aquí esperando a que cambiemos cualquier plano
por el cajetín nuevo. Por defecto nos va a coger el cajetín este, el de ISO. ¿Veis? En la hoja 1 tenemos cajetín ISO, lo podemos suprimir, la página nos quedaría sin cajetín, y si le damos a cajetín nuevo pues nos aparecerá el nuevo cajetín. Bien, todos estos datos que pues se sustituyen por los datos del propio archivo. ¿Dónde podemos editar estos datos? Pues aquí en propiedades, tenemos aquí desde lo que es el propio título hasta el autor, bueno, todos estos que están sin rellenar, pues claro, si en el momento en que le pongáis pues vuestros datos, pues vuestro cajetín va a tomar los datos de aquí. Bien, como introducción para las modificaciones de los cajetines yo creo que es suficiente. Con esto pues tenéis ya las herramientas para poder ir armando vuestros propios cajetines como vosotros consideréis. Estas han sido unas pequeñas pinceladas de lo mucho que vamos a ver de lo que es el entorno de planos. Bien, en próximos vídeos vamos a volver sobre este tema de cajetines. Creo que por hoy ya es suficiente, si no este vídeo se va a hacer demasiado largo. En el próximo vídeo vamos a ver con más profundidad lo que son las piezas de chapa plegada, chapa curvada y su desarrollo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, comparte, comenta y naturalmente suscríbete si no lo has hecho, ¿vale? Pues hasta el próximo vídeo, hasta luego.